mis torturados oídos resuena incesante una pesadilla, zumbando y aleteando, y un débil y distante aullido de algún sabueso gigante. No es un sueño, tampoco, me temo, es locura, pues demasiado ha sucedido como para darme estas piadosas dudas. Sid Young es un cadáver mutilado, y solo yo sé por qué. Tal es mi conocimiento que mi cerebro está a punto de estallar por el temor de que yo sea mutilado de la misma manera, por oscuros e eliminados corredores de sobrenatural fantasía. Recorre la negra y amorfa némesis que me impulsa a la autodestrucción. Que el cielo me perdone la tontería y la morbidez que nos llevó a ambos a tan monstruoso destino. Cansados de los lugares comunes del mundo prosaico, donde incluso las alegrías del romance y las aventuras se han vuelto rancias. Sid Young y yo habíamos seguido entusiastamente cada movimiento estético e intelectual que prometiera darnos un respiro de nuestro devastador hastío. Los enigmas de los simbolistas y los éxtasis de los prerrafaelistas fueron nuestros en un momento. Pero cada nueva emoción es drenada muy pronto de su novedad y atractivo como entretenimiento. Solo la sombría filosofía de los decadentistas pudo atraparnos, y solo la encontrábamos como algo potente al incrementar gradualmente la profundidad y diablismo de nuestras indagaciones. Habíamos agotado las emociones de Baudelaire y Huysmans, hasta que finalmente solo nos quedó el estímulo directo de nuestras experiencias personales antinaturales y nuestras aventuras. Esta necesidad pavorosa nos llevó, eventualmente, hacia la detestable ruta que, incluso en mi actual temor, menciono solo con vergüenza y timidez, ese horrendo extremo de la atrocidad humana, la aberrante práctica de saquear tumbas. No puedo revelar los detalles de nuestras perturbadoras expediciones, o incluso catalogar parcialmente los peores de nuestros trofeos, que adornan el museo sin nombre que habíamos preparado en la gran casa de piedra en que vivíamos. Solos y sin sirvientes, nuestro museo era un lugar blasfemo e impensable, donde con el satánico gusto de un neurótico virtuoso habíamos reunido un universo de terror y decadencia para emocionar nuestras sensibilidades hastías. Era una habitación secreta, muy por debajo de la tierra. Ahí guardábamos demonios de enormes alas, tallados en basalto y ónix, que vomitaban desde sus amplias y sonrientes bocas una extraña luz verde y naranja. Unas tuberías neumáticas ocultas ondeaban en caleidoscopios bailes mortales lineales de rojos huesos, tallados mano contra mano en negros y voluminosos tapices. A través de estas tuberías, a voluntad nuestra, emanaban los olores que nuestro estado de ánimo anhelaba con mayor fuerza. A veces el perfume de los pálidos alcatraces, otras, el incienso narcótico de los imaginados altares orientales, donde encerraban a sus reyes y otras tantas. Cómo me estremezco al recordarlo. Los pavorosos Herodes que levantan el alma de una tumba descubierta. Alrededor de las paredes de esta cámara repugnante están los ataúdes de antiguas momias, alternando con hermosos cuerpos que parecían vivos, perfectamente rellenados y curados por el arte del taxidermista, con lápidas robadas de los compastos más viejos del mundo. Algunos nichos, diseminados por aquí y por allá, contenían cráneos de todas las formas y las cabezas preservadas en distintos estados de descomposición. Ahí podría encontrarse las pútridas y calvas cornillas de famosos nobles, así como también las frescas y radiantes cabezas doradas de niños recién enterrados. Algunas de las estatuas y las pinturas de ahí
todas de demoníacos temas. Habían sido creadas por Sid Young y yo. Un portafolio cerrado, encuadernado en piel humana curtida, guardaban ciertos desconocidos e innombrables dibujos, de los que se rumoraba que habían sido trazados por Goya, aunque éste no se atreviera a reconocerlos. Había instrumentos musicales nauseabundos, de cuerdas, de metal, de madera, sobre los que Sid Young y yo a veces producíamos disonancias de exquisita morbidez y cacodemoníaco horror. En la multitud de gabinetes, con incrusiones de ébano, reposaba la más increíble e inimaginable variedad de botines, saqueados de tumbas que jamás hubiera sido montada por la locura y la perversión humana. De este botín en particular es de lo que no debo hablar. Gracias a Dios, tuve el valor de destruirlo mucho antes de que pensara en destruirme a mí mismo. Las excursiones predatorias en que recolectábamos nuestros inenarrables tesoros fueron siempre momentos artísticamente memorables. No éramos unos necrófagos vulgares, trabajábamos solo en ciertas condiciones de nuestro estado de ánimo. El paisaje, los alrededores, el clima, la estación, la luz de la luna. Estos pasatiempos, para nosotros, eran la más exquisita forma de la expresión estética y atendíamos sus detalles con un meticuloso cuidado técnico. Una hora inapropiada, en efecto de la luz desagradable e incluso una torpe manipulación del húmedo césped, casi destruía por completo nuestro cosquilleo de éxtasis, que siempre seguía a la exhumación de algún ominioso y sonriente secreto de la tierra. Nuestra búsqueda de nobles escenas y condiciones picantes era febril e insaciable. Sid Young era siempre el líder, y fue él quien guiaba el camino hasta el lugar burlón, ese lugar maldito que trajo sobre nosotros la horrenda e inevitable perdición. ¿Por qué maligna fatalidad fuimos atraídos a aquel terrible camposanto de Holanda? Creo que fueron nuestros oscuros rumores y las leyendas, relatos de alguien enterrado durante 5 siglos, quien había sido un necrófago en su tiempo y había robado algún objeto potente de un poderoso sepulcro. Puedo recordar la escena en aquellos momentos finales. La pálida luna de otoño sobre las tumbas, arrojando largas y horribles sombras. Los árboles grotescos, colgando con resentimiento sobre el descuidado pasto, y las lápidas reduidas. Las vastas legiones de extraños y colosales murciélagos que volaban contra la luna. La antigua iglesia, cubierta de enredaderas, que apuntaba su enorme y espectral dedo hacia el lívido cielo. Los insectos fosforescentes que danzaban sobre hogueras mortales bajo los tejos de un rincón distante. El olor del moho, la vegetación y de cosas menos explicables que se mezclan débilmente con el viento nocturno que venía de las lejanas ciénegas y el mar. Y, lo peor de todo, el grave y lejano aullido de algún sabueso gigante que no podíamos ver o siquiera identificar de dónde venía. Cuando escuchábamos este dejo de aullido nos estremecíamos, recordando los relatos de los campesinos. Aquel que buscábamos se había vuelto a encontrar a sí mismo en el mismo sitio, destrozado y mutilado por garras y colmillos de alguna bestia innombrable. Recuerdo cómo excavamos la tumba del necrófago con nuestras palas y cómo nos emocionábamos con nuestra imagen, la tumba, la pálida y vigilante luna, las horribles sombras, los grotescos árboles, los titánicos murciélagos
la angustia iglesia, las danzantes hogueras, los nauseabundos olores, el gentil quejido del viento nocturno y el extraño y desanimado aullido, que no sabíamos de dónde venía y cuya existencia objetiva no podíamos aseverar. Luego golpeamos una sustancia más dura que la húmeda tierra y contemplamos una podrida caja de oblonga, incrustada de depósitos minerales por su largo descanso sin perturbar. Era increíblemente dura y gruesa, pero tan vieja que finalmente logramos forzarla para que se abriera y darnos un festín con los ojos con lo que contenía. Bastante, sorprendentemente mucho, quedaba del objeto. A pesar del lapso de 500 años, el esqueleto, aunque aplastado en ciertos puntos por las mandíbulas de la cosa que lo había matado, permanecía todavía con una firmeza sorprendente, y nosotros nos regocijamos al contemplar el limpio y blanco cráneo y sus largos y firmes dientes y las cuencas vacías de sus ojos, que alguna vez habían ardido con un fuego febril parecido al nuestro. En el ataúd yacía un amuleto de un curioso y exótico diseño, que aparentemente había portado el durmiente alrededor de su cuello. Era una figura extrañamente convencionalizada sobre un sabueso alado, agazapado, como una esfinge con un rostro canino, y estaba exquisitamente tallado en la antigua madera oriental de una pequeña pieza de jade. La expresión de los rasgos era extremadamente repelente, con un gusto de muerte, bestialidad y malevolencia. Sobre la base había una inscripción en caracteres que ni Sid Jones o yo pudimos identificar, y en la parte de abajo, como el sello de su creador, estaba grabado un grotesco y formidable cráneo. Inmediatamente, cuando contemplamos este amuleto, supimos que debíamos poseerlo. Este tesoro en solitario era el lógico golpe que obtendríamos de alguna tumba, incluso si sus contornos hubieran sido poco familiares. Lo hubiéramos deseado, pero cuando lo examinamos con mayor atención, descubrimos que no era ajeno del todo. Tan extraño como fuera para todo el arte y la literatura que los cuerdos y equilibrados lectores conoces, nosotros lo reconocimos como una cosa de la que se habla en Prohibido. Necromonicon, del árabe loco, Abdul Al-Hashred, era el espantoso símbolo secreto del culto devorador de cadáveres del inaccesible Lek en Asia Central. Con bastante seguridad, seguimos los lineamientos siniestros descritos por el viejo demonólogo árabe. Lineamientos, él escribió, dibujados a partir de una manifestación sobrenatural de las almas que han acosado y devorado a los muertos. Aferrando el objeto de verde jade, lanzamos una última mirada al blanqueado rostro de su dueño, de sus ojos cavernosos, y cerramos la tumba de donde lo encontramos, mientras huíamos a toda prisa del aberrante sitio. Con el amuleto robado en el bolsillo de Sid Jones, vimos que los murciélagos descendieron en un solo grupo hacia la tierra que habíamos perturbado, como si buscaran un impío y maldito alimento. Pero la luna otoñal brillaba débil y pálida, por lo que no podíamos estar seguros. Así también, mientras navegábamos desde Holanda hacia nuestro hogar, creímos escuchar tenuentemente, a la distancia, el aullido de algún sabueso gigante en el fondo. Pero el viento otoñal suspiraba triste y débil,
y no podíamos estar seguros. Menos de una semana de nuestro regreso a Inglaterra, extrañas cosas comenzaron a suceder. Vivíamos como ermitaños, sin amigos, solos, sin algún sirviente, en las pocas habitaciones de una antigua casa señorial, en un lúgubre y poco frecuentado pantano, por lo que nuestras puertas eran perturbadas muy de vez en cuando por algún visitante. Ahora, sin embargo, nos preocupaba lo que parecían ser frecuentes y torpes titubeos en la noche, no solo alrededor de las puertas, sino también en las ventanas, tanto las superiores como las inferiores. Una vez imaginamos que un grande y opaco cuerpo oscureció la ventana de la biblioteca cuando la luna alumbraba a través de ella. En otra ocasión, pensamos escuchar zumbidos o el batir de alas en las cercanías. En cada una de las ocasiones, nuestra investigación nos reveló algo y comenzamos a adscribir los sucesos a nuestra imaginación. La misma imaginación, curiosamente perturbada, que todavía resonaba en nuestros oídos el tenue y lejano aullido que creíamos haber escuchado en la iglesia en Holanda. El amuleto de jade ahora reposaba en un nicho de nuestro museo y a veces quemábamos unas raras velas aromáticas ante él. Leímos mucho sobre sus propiedades en el Necronomicon de Al-Harset, sobre la relación del alma de los necrófagos con los objetos que simbolizaba. Nos perturbó lo que leímos. Luego vino el terror. En la noche del 24 de septiembre de 19, escuché que alguien tocaba en la puerta de mi habitación. Imaginando que se trataba de Sid Jones, le rogué que entrara, aunque solo me respondió una estridente risa. No había alguien en el corredor. Cuando desperté a Sid Jones de su sueño, él profesó una completa ignorancia sobre el suceso y se preocupó tanto como yo. Aquella noche, el tenue y distante aullido sobre el pantano se volvió una realidad certera y pavorosa. 4 días más tarde, mientras ambos nos encontrábamos en nuestro oculto museo, vino hasta nosotros un débil sonido, como si algo arañara con cautela sobre la única puerta que llevaba a la escalera secreta de la biblioteca. Nuestra alarma estaba dividida, pues además de nuestro temor a lo desconocido, siempre habíamos entretenido el terror que nuestra macabra colección fuera descubierta. Extinguiendo todas las luces, nos dirigimos hacia la puerta y la abrimos de par en par. Entonces sentimos una inexplicable corriente de aire y la escuchábamos retroceder hasta lo lejos en una rara combinación de susurros, risas nerviosas y parloteos articulados. No intentamos determinar si acaso habíamos enloquecido, estábamos soñando o en nuestros 5 sentidos. Solo nos dimos cuenta, con la más negra de las aprehensiones, que el parloteo, aparentemente incorpóreo, estaba más allá de toda duda.
en la lengua holandesa. Después de aquello, vivimos en un estado de creciente horror y fascinación. En mayor grado, sosteníamos la teoría de que ambos habíamos enloquecido por nuestra vida de emociones antinaturales. Pero a veces nos agradaba más la dramatización como las víctimas de una reptante y pavorosa perdición. Las manifestaciones bizarras ahora eran demasiado frecuentes para contar. Nuestra solitaria casa parecía estar viva, con la presencia de algún ser maligno cuya naturaleza no lográbamos adivinar. Y cada noche, aquel demoníaco aullido se deslizaba por el pantano, sacudido por el viento, y cada vez con mayor intensidad. El 29 de octubre encontramos en la suave tierra bajo la ventana de la biblioteca una serie de huellas imposibles de describir. Eran tan desconcertantes como las hordas de grandes murciélagos que ahora embrujaban la vieja casa señorial, en números sin precedentes y cada vez más crecientes. El horror llegó a su culminación el 18 de noviembre, cuando Sid Jones caminaba a casa después de que anocheció, desde la lejana estación de trenes, y fue atacado por una terrible cosa carnívora que lo desgarró por completo. Sus alaridos llegaron hasta la casa y yo me apuré para llegar a la terrible escena, justo a tiempo para escuchar el batir de las alas y ver la vaga y negra nube recortada sobre la luna que salía. Mi amigo estaba muriendo cuando hablé con él, por lo que no me respondió coherentemente. Solo pudo susurrar: el amuleto. Esa cosa está maldita. Luego colapsó en una masa inherente de carne desgarrada. Lo enterré a la medianoche siguiente en uno de nuestros jardines descuidados y murmuré sobre su cuerpo uno de los diabólicos rituales que nunca había amado en mi vida. Y mientras pronunciaba la última oración demoníaca, escuché en lo lejano del pantano el tenuente aullido de algún sabueso gigante. La luna estaba en todo lo alto, pero no me atreví a mirarla. Y cuando vi en el pantano, apenas iluminado, la nebulosa sombra que se arrastraba de montículo en montículo, cerré mis ojos y me arrojé boca abajo hacia el suelo. Cuando me levanté temblando, no sé cuánto tiempo después, me tambaleé hacia la casa e hice perturbadoras reverencias ante el altar con el amuleto de verde jade. Como tenía miedo de vivir solo en la antigua casa cercana al pantano, me marché al día siguiente para Londres, llevando conmigo el amuleto, pero destruyendo por fuego y enterrando el resto de la impía colección de nuestro museo. Pero después de 3 noches, escuché otra vez el aullido. Y antes de que pasara otra semana, volví a sentir sobre mí una extraña mirada cuando era de noche. En una ocasión, mientras paseaba de noche por el embarcadero Victoria, en busca de un poco de aire, vi a la negra figura oscurecer los reflejos de la lámpara en el agua. Un viento más fuerte que el nocturno se arremolinó y supe que lo que había sucedido sobre Sid Jones pronto caería sobre mí. Al día siguiente,
envolví cuidadosamente el amuleto de verde jade y zarpé para Holanda. No sabía qué misericordia podía ganar al regresar esta cosa a su silencio y durmiente sueño, pero sentí que al menos debía intentar todas las opciones concebiblemente lógicas. ¿Qué era el sabueso? ¿Y por qué me perseguía? Eran preguntas todavía demasiado vagas, pero había escuchado el aullido por primera vez en el camposanto de la iglesia, y cada evento subsecuente, incluida la muerte de Sid John y sus últimas palabras, habían servido para conectar la maldición con el hurto del amuleto. Consecuentemente, me hundí en el más profundo de los abismos de la desolación cuando, en una posada en Rotterdam, descubrí que unos ladrones me habían robado esta única posibilidad de salvación. El aullido se escuchó con fuerza aquella noche, y por la mañana leí sobre un inenarrable suceso en la parte más vil y sórdida de la ciudad. La gentuza estaba aterrorizada, pues un maligno ocupante había descendido de una muerte roja más allá del atroz de los crímenes del vecindario, en la mugrienta guarida de los ladrones. Una familia completa había sido despedazada por una cosa desconocida que no dejó pistas detrás de sí. La gente en las inmediaciones escuchó durante toda la noche, sobre el barullo habitual de las voces borrachas, una débil, profunda e incesante nota, como si fuera de un sabueso gigante. Por fin estaba parado en aquel malsano camposanto, donde la pálida luna invernal arrojaba horrendas sombras y los árboles deshojados colgaban resentidos por encontrarse con el marchito y congelado pasto y las derruidas lápidas y la iglesia, cubierta de enredaderas. Apuntaba su dedo burlón hacia el hostil cielo, y el viento nocturno aullaba maniáticamente desde los congelados pantanos y los frígidos mares. El aullido era muy tenue ahora, y se detuvo por completo cuando me aproximé a la antigua tumba que alguna vez había violado, atemorizado por la anormalmente grande cantidad de murciélagos que flotaban a su alrededor. No sé por qué me dirigí hacia allá, si no era para rezar o para farfullar enloquecidas súplicas y disculpas hacia la serena cosa blanca que yacía dentro. Pero, fuera cual fuera mi razón, ataqué la tierra congelada con una desesperación en parte mía y, en parte, una que dominaba mi voluntad desde el exterior. La excavación fue más sencilla de lo que esperaba, aunque a cierto punto me encontré con una rara interrupción. Un delgado buitre descendió del frío cielo y picoteó frenéticamente la tierra hasta que lo maté con un golpe de mi pala. Finalmente alcancé la caja oblonga podrida y removí la húmeda cubierta nitrosa. Fue el último acto racional que jamás llevé a cabo. Escondido dentro de aquel antiguo ataúd, abrazado por un apiñado séquito de pesadillas enormes, nervudos y durmientes murciélagos, estaba el esqueleto al que mi amigo y yo habíamos robado. No estaba limpio y plácido como lo habíamos visto, sino cubierto de sangre coagulada y restos de carne y cabellos ajenos, y miraba consistente y maliciosamente hacia mí con sus cuencas fosforescentes
y con sus afilados y ensangrentados colmillos bostezando retorcidamente como una burla de mi perdición inevitable. Y cuando aquella sonriente mandíbula dejó escapar un profundo y sardónico aullido, como el de algún sabueso gigante, vi que sostenía en su ensangrentada y sucia garra el perdido y funesto amuleto de verde jade. Yo solamente grité y corrí como un idiota, con mis alaridos disolviéndose rápidamente en estallidos de una risa histérica. La locura cabalgaba el viento de las estrellas, garras y dientes afilados durante siglos en cadáveres, escurriendo muerte a su vaso el bacanal de murciélagos de la ruina negra, como la noche de los templos enterrados de Belial. Ahora, mientras el aullido de la muerta y descarnada monstruosidad crece fuerte y más fuerte, y el furtivo aletear y zumbar de aquellas malditas alas de telaraña da círculos cada vez más estrechos, buscaré el olvido con mi revólver, que es el único refugio contra lo innombrable e inenarrable.